Buenas noches, somos el equipo conformado por Lila Guillén, Norma Nancy Olmos y Marisol La Torre. Y nosotros les vamos a hablar sobre diferentes técnicas de la terapia cognitiva conductual. A continuación, vamos a empezar con las técnicas de condicionamiento encubierto. Las técnicas de condicionamiento encubierto se conceptualizan como la manipulación del proceso de imaginación de la conducta objeto de la consulta y de sus consecuencias con el fin de generar cambios conductuales. Sus bases teóricas son la existencia de la homogeneidad entre las conductas observables y encubiertas. La conducta humana también es observable y encubierta, estaría regida de forma semejante por las leyes del aprendizaje operante y social, y la existencia de una interacción entre los fenómenos encubiertos y los manifiestos. El procedimiento estandarizado para llevar a cabo el tratamiento de un problema mediante técnicas de condicionamiento encubierto es necesario evaluar ciertos aspectos, lo que es la capacidad imaginativa, que se utiliza en todas las técnicas, la elección de reforzadores en imaginación, que es el reforzamiento positivo, la elección de estímulos aversivos imaginados, que se utiliza en el reforzamiento negativo, y la identificación de estímulos muy apreciados por el paciente, que es en el coste de respuestas encubierto. Y por último, pensamientos que provocan ansiedad, que se utiliza en la técnica encubierta de la atención del pensamiento. Para el procedimiento estandarizado de los métodos encubiertos se incluyen 4 fases. Es una fase educativa, una fase de entrenamiento, una fase de aplicación en situaciones controladas, clínica, y una fase de consolidación y generalización que se aplica mediante el empleo de tareas para casa, ¿no? En la fase educativa, como bien se menciona, el terapeuta ofrece una explicación general adaptada al nivel sociocultural del cliente, en la que se expone la forma en que se mantiene y cambia una conducta problema. Se le comenta el funcionamiento de la terapia, en qué consiste, en imaginar determinadas acciones que lleva a cabo o de otras personas y las consecuencias que se derivan de las mismas. En la fase de entrenamiento y aplicación del condicionamiento encubierto, el terapeuta introduce secuencias de conducta-consecuencia y también instruye al paciente para que repita la secuencia completa y ejecute la reproducción. Y por supuesto, pues ya en la fase de consolidación es mediante tareas para casa, donde le pide el terapeuta que de entre 10 y 20 veces en 2 momentos distintos al día lo practique. El objetivo último que persigue es que se convierta en una técnica de autocontrol. Las técnicas encubiertas dependen de un modelo teórico. Estamos hablando de operante, que es reforzamiento positivo encubierto, reforzamiento negativo encubierto, sensibilización encubierta, extinción encubierta y coste de respuesta encubierto. En cuanto al modelo teórico de aprendizaje social, es modelado encubierto, ensayo de conducta encubierta y por último autocontrol, que es la detención del pensamiento y aserción encubierta, entre las más conocidas. Por razones de tiempo y espacio, no nos es posible a lo mejor ejemplificar todas las técnicas, pero le voy a pedir a mi compañera Normita que me ayude a ejemplificar una de las técnicas de técnica encubierta. Por ejemplo, Normita, si me puedes apoyar, te voy a aplicar la técnica de reforzamiento positivo encubierto. Esto es un ejemplo. ¿Me podrías decir, por favor, un motivo de consulta para ti? Me da mucha ansiedad los exámenes. Por lo tanto, entonces te voy a pedir, Normita, que cierres tus ojos, imagines, por favor, escenas placenteras para ti, todo lo que hay a tu alrededor, para precisamente, pues ahora sí que ese pensamiento no sea el que gane a tu estado de tranquilidad. Te voy a pedir que cuando lo hayas imaginado, levantes tu mano, por favor. Muy bien. Baja la mano, abre los ojos. ¿Qué imaginaste, Normita? Paseando por el bar con mis hijos. Esa es la utilidad de utilizar la imaginación para que no pudiera ganarte el pensamiento de ansiedad para el momento de presentar exámenes. ¿Podemos seguir con la siguiente técnica, por favor? No sé si mi compañera Lila me podría apoyar. ¿Sí? Con Lila vamos a utilizar un ejemplo de modelado encubierto. Ella va a presentarse a consulta y me dice, por favor, el motivo de tu consulta, compañera. Tengo ansiedad para hablar en público. Muy bien, entonces tengo que explicar que primero tendrías que también igual, las técnicas encubiertas utilizan mucho la imaginación.
Entonces, tengo que explicarte en lo que consiste, como primera instrucción, te voy a pedir que cierres tus ojos y te imagines a ti misma sentada en un salón de clases, observando a una persona que está al frente de la clase y que tiene un desenvolvimiento para hacer su trabajo, para poder hablar con otros, para no tener ansiedad al momento de responder respuestas, que tiene una actitud serena, que que te imagines estando tú al frente de esa clase y te imagines todo lo que esa persona hace para llegar a desenvolverse de esa manera. Cuando termines de imaginarte, te voy a pedir que por favor levantes tu mano. Muy bien. Puedes bajar tu mano. Abre tus ojos. ¿Qué te has imaginado, Lina? Me imaginé totalmente desestresada, tranquila y haciéndolo muy bien, o sea, pudiendo comunicarme bien con los demás. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, por último, mencionarles solamente una vez más, porque les vuelvo a repetir, es poco el tiempo que tenemos, pero es muy importante hablar sobre el autocontrol, que es también esa terapia, esa técnica se deriva de un procedimiento con el objetivo de crear y mantener un hábito inhibitorio, que cuando nuestros pensamientos están ganándonos y están ganando en ansiedad y todo, basta con solamente decir no, basta, alto y hacer la técnica de detención de ese pensamiento negativo. Y se supone que precisamente abunda bajo el autocontrol de la persona, que es lo que se persigue con estas técnicas vistas. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Lila, que ella nos va a hablar de otro tema. Perfecto. Yo les voy a hablar de la clasificación de las técnicas cognitivo-conductuales, en las que hay 3 enfoques. Las técnicas de reestructuración cognitiva, que es el objetivo identificar y modificar cogniciones desadaptativas. Hay varias variantes, que vamos a ver 2 de ellas. La cognitiva de Beck y la terapia racional emotiva de Ellis. Por cuestiones de tiempo, nada más dan tiempo esas. Vamos a ver el entrenamiento en habilidades de enfrentamiento, que el objetivo es adquirir habilidades para hacer frente de una forma activa a una variante de situaciones estresantes. Y vamos a ver las técnicas de resolución de problemas, que es entrenar en una metodología sistemática para abordar diferentes problemas. De ahí va diferentes variantes. Las técnicas de reestructuración cognitiva es la terapia cognitiva de Beck, cuya línea directriz es, en definitiva, en un principio, que de un modo construimos el mundo percibido, interno o externo, y qué es lo que determina nuestras emociones y conductas. Este modelo es que nosotros construimos un mundo percibido externo e interno, y es lo que determina nuestras emociones y conductas, ¿no? Básicamente. ¿Seguimos? Bueno, la terapia cognitiva de Aaron Beck fue fundada por un psiquiatra que se llama Aaron Beck, que es americano, empezó en los años 60. Es el padre de la terapia cognitiva, es una de las terapias que tienen más evidencia científica y es similar a la TREC de Albert Ellis, que también vamos a ver. La terapia cognitiva es una terapia en donde no son las circunstancias en sí mismas las que determinan cómo nos sentimos, sino lo que determina cómo nos sentimos es el significado que atribuimos a lo que nos pasa. La idea subyacente es que nuestro estado mental, positivo o negativo, depende principalmente de nuestro diálogo interno, de cómo vamos evaluando y hablando con nosotros mismos, tanto con palabras como en imágenes mentales, sobre lo que va aconteciendo, ¿no? Y a veces exageramos. Entonces, aquí lo que estás pensando aquí y ahora supone estos pensamientos y estas creencias. Por lo tanto, si cambias esta forma de pensar y de actuar, pues tu estado emocional cambiará. El objetivo es que seamos más flexibles y más dogmáticos. Bueno, en cuanto al desajuste emocional que puede haber, es en base a los esquemas básicos, que son estructuras cognitivas que nos permiten integrar y dar sentido a los hechos. Hay acontecimientos vitales estresantes y hay pensamientos distorsionados, ¿no? Entonces aquí lo que tiene que hacer el terapeuta, pues, es dirigirse, ayudar al paciente para que éste construya un mundo más normal, o sea, más real y no tanto en base a los esquemas que él tiene, para que no haya un desajuste emocional y conductual. Algunas de las trastornos de personalidad que hay es evitación, dependencia, pasivo-agresivo, pero por ejemplo,
Un trastorno de personalidad, pues es el antisocial, en donde su creencia es que tiene derecho a violar las reglas, ¿no? Entonces, estas son algunas de las creencias que hay. También hay distorsiones cognitivas, por ejemplo, el error del adivino, que por ejemplo yo puedo anticipar que alguien está hablando mal de mí cuando estoy presentando y probablemente Norma y Marisol, pues lo que están platicando es a dónde se van a ir después de la presentación. Entonces, este es el tipo de distorsiones cognitivas que puede haber. Hay varias distorsiones cognitivas que ahorita no da tiempo de ver, pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? El proceso de la terapia cognitiva de Beck es primero educar, después entrenar y después aplicar en una primera y en una segunda fase. Vamos a empezar por instruir al paciente el modelo cognitivo, en donde la idea principal es que vamos a comunicar al paciente sus emociones y sus conductas están causadas por los pensamientos automáticos y que a partir de una serie de condiciones previas, bueno, pues tales como los esquemas subyacentes que ya vimos y los eventos estresantes, va a potenciar esos pensamientos. Entonces, se traduce después en emociones. Entonces, vamos a enseñarle al paciente, por ejemplo, vamos a utilizar, no sé, a Normita, si me puede ayudar, va a llevar un autorregistro en donde tú vas a poner la fecha y la hora en la que tú sientes una situación. Por ejemplo, estás viendo una película de terror. ¿Qué te pasa cuando ves una película de terror? Mi corazón late muy fuerte. Ok, entonces, ¿cuál es tu pensamiento automático? Pues que me va a dar como un ataque, así. Ok, y el porcentaje de creencia ahí sobre que te va a pasar eso, ¿qué porcentaje tiene? Pues como un 80%. Ok, ¿y qué emoción sientes? Pues mucho miedo. Mucho miedo, un 8 sobre 10, ¿no? Entonces, después te voy a cuestionar, ok, ¿qué es si tú analizas esa situación, cuál es la creencia? No te voy a cuestionar acerca de esa creencia, analízala. Pues que cuando uno se emociona, o sea, te da como una especie como de taquicardia, ¿no? O sea, sí. Ajá. Entonces, yo creo que es eso. Ok, y ahora, ¿cuál es tu porcentaje de creencias en cuanto a ese pensamiento? Pues sería yo creo como un 60%. Perfecto, entonces tu emoción cambió y el miedo ahora es, De un test. menor. Como de un Ok, test. perfecto, entonces tú vas a llevar un autorregistro y entonces vas a ir cambiando esa creencia en base al análisis que haces de esa situación. Ok, ahora vamos a hablar de la terapia racional emotiva de Ellis, que fue desarrollada por Albert Ellis en 1962 y se baja en el supuesto de que la mayoría de los problemas psicológicos se deben a la presencia de patrones. Aquí es el modelo ABC, en donde hay un acontecimiento activador, una creencia y después una valoración que le vas a dar. Y ahí le voy a pedir a mi compañera Marisol si me puede ayudar. Por ejemplo, hay un acontecimiento que es que has perdido tu trabajo. ¿Cuál es la creencia que tienes? Debo tener ese puesto de trabajo. Ok. ¿Y cuál es la consecuencia de esa creencia? Pues que me voy a tirar sí que me va a dar depresión si no lo tengo, o sea, me voy a sentir muy mal. Esa es tu consecuencia emocional. ¿Y cómo te conducirías? ¿Cuál es tu consecuencia conductual? No salir de mi cama, sentir que no tiene nada sentido. Ajá. Perfecto, perfecto. Entonces, como ven, hay una emoción y una conducta por ende, ¿no? Ahora le voy a pedir, gracias, Marisol, ahora le voy a pedir a Norma que me diga ahora, ante ese mismo acontecimiento, ¿qué es lo que tú creerías? Pues me da igual, o sea, como que no me preocuparía mucho. Ok, entonces, ¿y la consecuencia emocional cuál sería? Pues me es indiferente, yo creo, no es algo que me preocupe. ¿Y qué harías? ¿Cómo te conducirías? Pues me pondría a armar mi currículum y buscar uno nuevo. O sea, Ok, entonces, gracias. Aquí lo que vemos es que la clave de las consecuencias emocionales y conductuales se va a basar en el tipo de creencias que se activan ante un acontecimiento dado. Muchas gracias. Bueno, estas son algunas creencias irracionales, en donde hay creencias irracionales desadaptativas o adaptativas en base a algo, por ejemplo, que la felicidad humana puede lograrse por inercia o inercia, esa sería desadaptativa, y la adaptativa sería pues que los humanos tienden a ser más felices cuando están ocupados, ¿no? Entonces, él sostiene que nuestra sociedad, la familia y las instituciones nos adoctrinan, de modo que llegamos a creer una serie de ideas que nos producen trastornos emocionales. Es todo. yo les voy a hablar de las técnicas de resolución de problemas
El entrenamiento de solución de problemas pretende enseñar al individuo de una forma sistemática cómo solucionar sus problemas, o sea, de qué manera las va a afrontar y para que esas situaciones conflictivas las pueda enfrentar de cierta forma y tome las mejores decisiones posibles. Las bases teóricas están las terapias cognitivo-conductuales de Ellis, de Kendall y Mahoney y de Meichenbaum. La terapia de solución de problemas más utilizada es la de Sudilla y Goldberg, que es la terapia de solución de problemas. Las fuentes que contribuyen a la solución de problemas es que se han hecho estudios de creatividad, de la competencia social contra lo médico, el desarrollo y la expansión del enfoque cognitivo-conductual y las teorías transaccionales del estrés. La definición que Sudilla y Nesu le dan a este es que el proceso cognitivo, afectivo y comportamental mediante el cual un individuo o grupo identifica o descubre medios afectivos para solucionarlo los problemas del vivir cotidiano. Los objetivos de la solución de problemas es que tiene una finalidad terapéutica, porque se debe a un déficit de habilidades y una finalidad preventiva, que es entrenar para mejorar esas mismas habilidades. La diferencia entre unos buenos y unos malos solucionadores de problemas es que los malos tienen pobres expectativas, no tienen control sobre el ambiente, escogen rápido una solución, tienen menor habilidad para delimitar en sí cuál es su problema y se les dificulta analizar la información importante. Las emociones en este caso toman un papel muy importante porque nosotros nos dejamos ya muchas veces por las emociones en lugar de tomar una acción concreta, sentarnos, pensarlo, analizar las opciones y después tomar una decisión. El papel de las emociones, las fases técnicas de la resolución de problemas de Sudilla y Goldberg, es la primera, es que nos debemos de orientar cuál es el problema. O sea, diario, todas las personas nos enfrentamos a un problema, desde elegir la ropa hasta cómo nos vamos a transportar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es percibir bien el problema, valorar las causas y la importancia del mismo, saber cuánto tiempo y esfuerzo nos requiere solucionarlo y definir y formular específicamente el problema, ¿no? Es decir, tenemos que disminuir los pensamientos negativos y aumentar los estímulos para que nos lleven a una conducta adecuada. Esto se solucionaría con los problemas de qué actitud debo tomar, puedo o no resolverlo y nos quitaría de muchos problemas. La segunda fase es la formulación y la definición del problema. O sea, tenemos que delimitar específicamente cuál es nuestro problema y establecer metas realistas. Entonces, para esto tenemos que buscar información relevante y objetiva, comprender el conflicto, establecer metas y revalorar el problema. Es decir, tenemos que empezar por cuál es el problema, quién me molesta, qué sucede, dónde, cuándo, cómo, por qué sucede, cómo me siento y qué es lo que quiero lograr. La tercera fase es la generación de alternativas. Se deben de generar tantas soluciones como sean posibles. Mientras mayor cantidad de soluciones tengamos, aumentamos la posibilidad de encontrar la mejor solución. Entonces, eso se basa en tres principios. El principio de cantidad, que mientras más alternativas mejor. El principio de aplazamiento de juicio, todas las alternativas son válidas. Y el principio de variedad, a mayor cantidad, mayor variedad. Para conseguir estos objetivos se utiliza la técnica de torbellino o de ideas para decir cómo puedo solucionar. La cuarta fase es la toma de decisiones. Evaluar de todas esas alternativas cuál es la mejor solución posible que me va a llevar a lo que quiero lograr. Entonces, para esto tenemos que valorar cada alternativa y seleccionar la que más se ajuste a nuestra solución. Es decir, si yo tengo que valorar las consecuencias positivas o negativas de elegir determinada acción para saber exactamente cuál quiero elegir. Y la quinta pues sería llevar a cabo y verificar los resultados de poner en práctica la decisión que elegimos y evaluar sus resultados y ver su efectividad. Tiene 4 componentes. La ejecución, que es poner en práctica la solución. La autoobservación es
la observación de mi propia conducta ante esa solución y a los resultados que voy a tener, la autoevaluación que compara el resultado entre la solución observada y el resultado que yo quería obtener, y el autorreforzamiento. Si la solución es correcta o los resultados son satisfactorios, pues me puedo compensar por determinada situación. Tenemos otra técnica que es para resolución de problemas, que es de Spivak y Schure. Se llama técnica de entrenamiento de solución de problemas cognitivos e interpersonales. Consideran ellos que las habilidades interpersonales son necesarias para mejorar el ajuste y la competencia social de los sujetos. Tiene 3 fases, que es el pensamiento alternativo, es decir, generar alternativas interpersonales, el pensamiento causal o pensamiento de medios fines, ¿qué medios necesito para conseguir mis metas? Y el pensamiento consecuencial, que es la habilidad para saber valorar las consecuencias de cada una de las elecciones que estoy haciendo. Y la otra técnica es la fase de resolución de problemas ciencia de Mahoney. Esta consiste en entrenar al sujeto para que sea hábil a la hora de analizar su conducta. Los medios que puede utilizar son el modelado, el reforzamiento sistemático de los progresos, resolución gradual de tareas y la adquisición de habilidades autoevaluativas. Esta técnica es muy utilizada, por ejemplo, en los casos de obesidad. Y empieza por especificar el área del problema, recoger la información que necesitamos, identificar cuáles son las causas de ese problema, examinar cuáles serían las probables soluciones, seleccionar y experimentar esas soluciones, comparar el progreso entre unas y otras y ampliar o revisar o reemplazar en este caso la solución. Eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.